Un paramédico de turno nocturno comienza a experimentar sucesos extraños tras presenciar un accidente en el que una pareja muere. Desde esa noche, enfrenta susurros, mensajes en vaho y visiones perturbadoras, como la aparición fantasmal de los fallecidos en la misma carretera. La mujer le revela una verdad crucial: el hombre no fue culpable del accidente, sino que intentó salvarla. Un medallón encontrado en el lugar con la inscripción "Por siempre unidos", en la vida y más allá, confirma la conexión entre ellos. Al descubrir la verdad, el paramédico encuentra alivio, pero el misterio y el peso emocional de esa noche lo acompañan para siempre. No sé si alguna vez te ha pasado que algo se queda contigo como una sombra, algo que parece vivir en los rincones de tu mente, esperando el momento perfecto para aparecer. Lo que voy a contarte no es fácil para mí, pero siento que necesitas saberlo. Hace años, trabajaba como técnico en emergencias médicas, siempre de noche. Tenía 2 hijos pequeños, y mi esposa y yo decidimos que sería mejor así para que pudiera estar con ellos durante el día. Las noches eran tranquilas al principio, incluso aburridas a veces. Pero todo cambió una madrugada de noviembre. Aquella noche, recibimos una llamada que me heló la sangre: un accidente automovilístico en una carretera secundaria, no muy lejos de la ciudad. Choque frontal, dijeron. 2 víctimas. Mi compañero y yo llegamos rápido, pero incluso desde la distancia, supe que algo estaba mal. Los faros de los coches chocados iluminaban el asfalto húmedo, y había una quietud antinatural en el aire, como si el bosque que rodeaba la carretera estuviera conteniendo la respiración. El primer coche era un sedán negro, completamente destrozado en la parte delantera. Dentro estaba el conductor, un hombre en sus 40s, con el rostro ensangrentado y una mirada vacía que no olvidaré jamás. Estaba muerto. En el otro vehículo, una camioneta, estaba una mujer, tal vez de la misma edad que el hombre. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y el parabrisas estaba roto, con fragmentos de vidrio incrustados en su piel. Ella también estaba muerta. No fue la primera vez que vi cuerpos sin vida en mi trabajo, pero aquella escena tenía algo diferente. Me sentí observado, como si alguien estuviera detrás de mí, mirándome fijamente. Sacudí la sensación. Tenía que concentrarme. Cuando abrimos la puerta del sedán para sacar el cuerpo del hombre, algo llamó mi atención. Esto puede sonar absurdo, pero te juro que vi movimiento en sus ojos, como si algo dentro de ellos se agitara. Le dije a mi compañero, pero él solo me miró confundido. «Es imposible, ya no está con nosotros», respondió, con esa frialdad que desarrollamos en este trabajo. No insistí, pero mi incomodidad creció cuando nos acercamos al otro vehículo. Mientras abríamos la puerta de la camioneta, sentí que el ambiente se hacía más pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Un susurro, apenas audible, vino de la camioneta. «No es culpa suya», dijo una voz femenina. Mi compañero se detuvo de golpe y me miró con los ojos muy abiertos. «¿Oíste eso?», le pregunté, pero él negó con la cabeza, claramente nervioso. Miré a la mujer, muerta e inmóvil, pero su boca estaba ligeramente abierta, y por un momento pensé que iba a hablar de nuevo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, hasta que mi compañero me sacudió del brazo. «¿Qué pasa contigo?». «Termina el trabajo», dijo, visiblemente incómodo. Logramos sacar a las víctimas y llamamos al forense para que se llevaran los cuerpos. Pero mientras esperábamos, algo más ocurrió. Estábamos guardando el equipo en la ambulancia cuando sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Al voltear, vi algo que no debería estar allí. En el asiento trasero del sedán, donde antes no había nadie, estaba sentada una figura oscura, casi translúcida, con ojos que parecían 2 agujeros negros. No podía ser real. Parpadeé,
y desapareció. No dije nada a mi compañero, temiendo que pensara que estaba perdiendo la cabeza. Regresamos a la base, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había visto y oído. Esa noche, en casa, tuve el sueño más extraño. Estaba de pie en aquella misma carretera, pero todo estaba oscuro. Frente a mí, el hombre y la mujer del accidente me miraban fijamente. Sus rostros estaban llenos de una tristeza indescriptible, y la mujer habló de nuevo. «Tienes que ayudarlo». No entendí lo que quería decir, pero me desperté con el corazón latiendo descontrolado. Desde esa noche, algo empezó a cambiar en mis turnos. Cada vez que salíamos a una emergencia, sentía que algo me seguía, algo que no podía ver, pero que estaba ahí. Y entonces comenzaron las cosas extrañas en casa, pero eso es solo el comienzo. Después de aquella noche, algo cambió. No puedo explicarlo del todo, pero sentía que había dejado una parte de mí en esa carretera. O tal vez, algo de allí decidió seguirme. Al principio, eran solo sensaciones, la ligera incomodidad de ser observado, el frío inexplicable que se colaba en la cabina de la ambulancia aunque el clima estuviera templado. Una semana después del accidente, me encontré revisando el equipo en la base durante una pausa. La radio, que estaba apagada, emitió un chasquido débil, como si alguien intentara hablar a través de ella. Me acerqué, esperando escuchar algún tipo de interferencia, pero lo único que salió fue un susurro, apenas audible. «Ayúdalo». Me quedé congelado. La voz era femenina, suave y clara, pero no había nadie más en la sala. El sonido desapareció tan rápido como llegó, dejando solo el zumbido vacío del silencio. Traté de convencerme de que estaba agotado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, esa noche en casa las cosas tomaron un giro que ya no pude ignorar. Mis hijos dormían en su cuarto, y mi esposa había salido a visitar a su madre. Me quedé solo, en la sala, revisando algunas notas del trabajo. De pronto, el ruido comenzó, un ligero crujido proveniente del pasillo. Pensé que era la madera cediendo bajo el peso del tiempo, pero los crujidos se hicieron más fuertes, más rítmicos, como si alguien caminara lentamente hacia mí. Llamé a mis hijos, pensando que uno de ellos había despertado, pero no hubo respuesta. Me levanté, encendí la luz del pasillo y lo vi. Era una sombra, vaga y difusa, que permanecía inmóvil al final del corredor. Parpadeé varias veces, tratando de ajustar mis ojos, pero no se movió ni desapareció. Avancé con cautela, sintiendo como el aire se volvía más pesado con cada paso. Cuando llegué al final, no había nada. El pasillo estaba vacío. Inspeccioné cada rincón, incluso bajo las camas de los niños, pero todo estaba en orden. Volví al sofá, intentando calmarme, pero algo llamó mi atención. En la mesa de la sala, junto a mis notas, había un charco de agua. Era pequeño, pero no tenía explicación. La noche siguiente fue aún peor. Estábamos en un traslado rutinario de un paciente al hospital, cuando noté algo en el retrovisor. Al principio, pensé que era un reflejo, un juego de luces en el interior de la ambulancia. Pero no era eso. Había una figura sentada al fondo, donde no debía haber nadie. Era borrosa, apenas distinguible, pero sus ojos, esos agujeros oscuros y profundos, eran inconfundibles. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nada. Mi compañero notó mi reacción y me preguntó si estaba bien. Sí, todo bien, mentí, aunque mi corazón latía como un tambor en mis oídos. Esa noche no dormí. La imagen de esa figura en el retrovisor no me dejaba en paz. Lo peor es que empezaron los sueños, cada vez más vívidos, más aterradores. En ellos, siempre estaba en la carretera del accidente, solo, con los vehículos destrozados frente a mí. Pero en lugar de los cuerpos, estaban ellos,
El hombre y la mujer, mirándome con desesperación. La mujer siempre decía lo mismo: ayúdalo. No tiene tiempo. Una madrugada, mientras estaba en la base, decidí investigar. Busqué reportes del accidente, algo que pudiera darme una pista. Descubrí que el hombre y la mujer eran pareja. Él era conductor de un servicio de transporte privado, y ella había solicitado el viaje poco antes del choque. Sin embargo, algo destacaba en el informe. El hombre tenía un historial de violencia doméstica, y las autoridades creían que la colisión no había sido accidental. Todo apuntaba a que él había provocado el accidente, llevándola consigo. Esa revelación me dejó frío. Si él era el responsable, ¿por qué ella me pedía que lo ayudara? ¿Y ayudarlo con qué? No tenía sentido, pero había algo más, algo que el informe no decía, pero que yo sentía en cada sueño, en cada visión. Había un vacío en esa historia, algo que se negaba a ser descubierto. Esa misma noche, mientras intentaba juntar las piezas, sucedió lo más extraño. Estábamos estacionados en una carretera oscura, esperando una llamada, cuando el motor de la ambulancia se apagó solo. Las luces parpadearon y luego se apagaron completamente. Mi compañero intentó encender el motor, pero no respondía. Entonces, en el cristal delantero, apareció algo. Al principio parecía vapor, como si alguien hubiera exhalado sobre el vidrio. Pero luego vi cómo, lentamente, se formaban palabras. No es lo que crees. Mi compañero también lo vio. ¿Qué demonios?, murmuró. Pero antes de que pudiera terminar la frase, el motor se encendió solo, y las luces volvieron a la normalidad. Miramos el vidrio, pero las palabras habían desaparecido. No hablamos más durante el resto de la noche. Desde ese momento, supe que lo que fuera que se había quedado conmigo no iba a desaparecer fácilmente, y cada vez que intentaba ignorarlo, más presente se hacía. Las noches comenzaron a volverse más pesadas, como si cada turno fuera una extensión del anterior, un interminable bucle de sombras y susurros. Las palabras seguían apareciendo en los momentos más inesperados, en los cristales empañados de la ambulancia, en las paredes del baño de la base, incluso en mi propia casa, escritas en el vaho del espejo del baño después de una ducha. Siempre el mismo mensaje: no es lo que crees. Me sentía atrapado en un rompecabezas que no lograba entender, pero todo alcanzó su punto culminante una madrugada cuando recibimos otra llamada. Era una emergencia cerca del lugar del accidente. Algo en mi interior se retorció al escuchar la dirección, como si hubiera estado esperando este momento, aunque no lo quisiera. Llegamos al lugar y encontramos a un hombre mayor que había sufrido un infarto al volante. Su coche estaba detenido en el arcén, y aunque intentamos reanimarlo, falleció antes de que pudiéramos trasladarlo al hospital. Fue un caso desafortunado, pero parecía simple, sin nada inusual. Sin embargo, cuando estábamos por regresar a la base, las luces de la ambulancia comenzaron a parpadear. Mi compañero revisó los controles, maldiciendo en voz baja, mientras yo sentía como el aire se volvía cada vez más espeso. Había algo en esa carretera. No sé cómo explicarlo, pero era como si la oscuridad misma estuviera viva, pulsando, observándonos. De pronto, sin previo aviso, las puertas traseras de la ambulancia se abrieron de golpe. Mi compañero se levantó para cerrarlas, pero yo me quedé inmóvil, mirando el vacío más allá de la carretera. Allí, a unos pocos metros, estaban ellos, el hombre y la mujer del accidente. No eran sólidos, pero tampoco simples sombras. Había algo tangible en su presencia, algo que helaba hasta los huesos. Ella estaba frente a él, dándome la espalda, mientras él la observaba con una expresión de arrepentimiento que parecía consumirlo. Intenté hablar, pero las palabras murieron en mi garganta. Fue entonces cuando la mujer se giró lentamente hacia mí. Sus ojos,
oscuros y vacíos. Eran un abismo de dolor y desesperación. Extendió una mano hacia mí y habló, su voz como un eco lejano. No es lo que crees. No es el culpable. La imagen del informe policial cruzó por mi mente, esa afirmación de que el hombre había provocado el accidente. Pero algo en sus palabras, en su presencia, me hizo dudar. Ella avanzó un paso hacia mí, mientras él permanecía inmóvil, como si estuviera atrapado en el lugar donde había muerto. Él trató de salvarme, dijo, y esta vez su voz fue más clara. La escena comenzó a desvanecerse lentamente, pero no antes de que algo más sucediera. Ella giró hacia él, tocando su rostro con una ternura desgarradora, y entonces ambos desaparecieron, dejando tras de sí un silencio tan absoluto que hizo que el mundo entero pareciera contener la respiración. Me quedé allí, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Mi compañero regresó, preguntando qué demonios estaba haciendo, pero no le respondí. Miré alrededor, esperando encontrar algún rastro, alguna prueba de que no estaba perdiendo la razón. Fue entonces cuando lo vi. Algo brillaba en el suelo, justo donde ellos habían estado parados. Era un pequeño colgante, un medallón dorado con una inscripción en su interior. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Dentro había 2 fotos diminutas, la de ella y la de él, sonriendo juntos como si todo en sus vidas hubiera sido perfecto en algún momento. Debajo de las fotos, una frase apenas legible. Por siempre unidos, en la vida y más allá. No se lo conté a mi compañero. Guardé el medallón en mi bolsillo y, de alguna manera, supe que aquello era todo lo que necesitaban para descansar. Cuando regresé a casa esa mañana, la sensación de ser observado, los susurros, los sueños, todo había desaparecido. Lo más extraño fue que, al investigar más tarde por mi cuenta, descubrí que los informes estaban equivocados. El accidente no había sido provocado. Un animal había cruzado la carretera, y él había intentado evitarlo. Su maniobra terminó en tragedia, pero no había sido su culpa. La mujer había intentado decirlo desde el principio, de todas las formas posibles. Después de eso, dejé de trabajar en las noches. Pero ese medallón sigue conmigo. No puedo deshacerme de él. A veces, en noches particularmente silenciosas, siento su peso en mi bolsillo, como si quisieran recordarme que, aunque ellos se fueron, las historias que dejaron atrás aún permanecen. Esta historia nos recuerda que hay verdades ocultas más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y que las almas pueden encontrar formas de comunicarse cuando tienen algo importante que decir. A veces, lo paranormal no busca aterrarnos, sino guiarnos hacia la justicia o la paz. Si alguna vez sientes que el universo te habla a través de señales, no lo ignores. Escucha, observa y reflexiona, porque podría ser el puente para cerrar una historia pendiente. ¿Y tú, estás dispuesto a prestar atención a lo inexplicable?